Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales, con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Siempre dentro del programa mundial, cada día es más complejo el análisis por los distintos factores que inciden. Además, la globalización de la noticia internacional hace que lo que sucede en cualquier país del mundo incide dentro de la región donde está ubicado, es el caso de la Unión Europea, con cualquier país de los 27, o en el mundo africano, cualquier situación en el África del centro, del norte o del sur, sobre todo la parte norte, con las dificultades que hay en Libia. Lo mismo en el Medio Oriente con la situación Palestina-Israel, que sigue siendo conflictiva, pero sobre todo en el caso de Estados Unidos, con la política de Donald Trump, que todavía no la entienden ni los estadounidenses por lo disruptivo que ha sido, rompiendo con los sistemas organizados a nivel mundial desde la primera Sociedad de las Naciones Unidas y después con la creación de la ONU en 1945. Precisamente Estados Unidos ahora, dentro de esta política confrontacional, pidió a Israel evitar atacar a Irán en medio de las negociaciones que tienen el tema nuclear como fundamental. Además, que aparece dispuesta a permitir la visita de inspectores de Estados Unidos a sus reactores nucleares y las instalaciones que tienen allí funcionando. Recordemos que son 5 las potencias que tienen energía nuclear: Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra y China. Son como las 5 potencias miembros del Consejo de Seguridad, pero además Israel ha desarrollado la bomba atómica, también India y Pakistán en el Asia, y en el caso de Irán se dice que tiene un avance ya con el uranio enriquecido. ¿Qué es lo que busca el presidente Trump? Que siga Irán desarrollando el átomo pacífico, pero Israel protesta porque dice que en cualquier momento pasa al átomo militar, y quisieran que Israel, sobre todo los gobiernos de Netanyahu, no quieran tener vínculos con Estados Unidos y Irán para el tema nuclear, porque según Israel es peligroso para la existencia del Estado de Israel. Lo cierto es un debate más en Naciones Unidas y en la comunidad internacional, y dentro de esta política confrontacional e impredecible del presidente Trump, ojalá llegue a un acuerdo con Irán, porque Irán es un factor muy importante como Arabia Saudita y como Turquía en todo el Medio Oriente, donde está el petróleo más importante del mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el miércoles que le dijo al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que era inapropiado un eventual ataque a Irán en momentos en que se llevan a cabo negociaciones nucleares con la República Islámica. Estados Unidos e Irán, enfrentados desde hace 4 décadas y sin relaciones diplomáticas, iniciaron negociaciones con la mediación de Omán el 12 de abril. Irán anunció el miércoles que podría autorizar una visita de inspectores estadounidenses del Organismo Internacional de Energía Atómica, dependiente de la ONU, si se llega a un acuerdo con Estados Unidos. Israel amenaza reiteradamente a la República Islámica con una acción militar. Le dije que no creo que fuera apropiado. Estamos teniendo buenas discusiones hoy con ellos y he dicho que no creo que sea apropiado ahora. Medios de comunicación estadounidenses afirmaron la semana pasada que Israel hace preparativos para atacar las instalaciones nucleares iraníes. Trump no ha descartado una acción militar, pero quiere dejar margen para la negociación. Estamos teniendo muy buenas conversaciones con Irán. Descubriremos si eso significa algo, pero estamos teniendo buenas conversaciones. Son las primeras negociaciones con Irán a este nivel desde que Trump retiró en 2018 a su país del acuerdo internacional alcanzado en 2015 entre Teherán y las principales potencias para que fueran retiradas las sanciones internacionales contra la República Islámica. Según el Organismo Internacional de Energía Atómica, Teherán ha enriquecido uranio al 60%, cerca del 90% necesario para fabricar armas, y continúa acumulando grandes reservas de material fisible. El acuerdo nuclear de 2015 lo restringía al 3,67%. Irán niega que quiera dotarse de armamento nuclear e insiste en que su programa es con fines civiles. Una de las situaciones absurdas de toda guerra o conflicto internacional es que terminan con una negociación, pero después de destruir viviendas, acabar con vidas humanas, con cultura, es decir, dejar un daño inmenso. Por eso el Papa Francisco insistía, y el nuevo Papa León XIV, de la necesidad de diálogo, negociación y llegar a acuerdos. La negociación nunca puede terminar, y la misma Carta de Naciones Unidas, artículo 33, lo dice: solución pacífica a las controversias internacionales. Por eso vemos que ahora Rusia está proponiendo a Ucrania una nueva segunda ronda de conversaciones, pero directas, y allí en Estambul, en Turquía, para entregarle un memorándum donde expone las condiciones que Moscú aceptaría para un acuerdo de paz duradero. Difícil para Ucrania también, porque a lo mejor piden territorios que ha ocupado Rusia y Ucrania no quiere defenderse, sobre todo en el Mar Negro, que es tan importante para Ucrania y para Europa,
y además Europa sigue apoyando a Ucrania. Eso forza a Rusia también a la negociación, y el presidente Trump ha sido duro con el presidente ruso Putin a decirle que si es cierta y crear la negociación, que sigan adelante, y si no, podrían tomar decisiones confrontacionales con Rusia. A nadie le interesa continuar con esta guerra y estas conversaciones pueden avanzar. Rusia está lista para presentar su memorando de paz a Ucrania. Así lo informó el miércoles su canciller Sergei Lavrov, quien propuso una segunda ronda de conversaciones directas a realizarse el lunes en Estambul. Contamos con que todos quienes estén realmente interesados en el éxito del proceso de paz y no solo de palabra, apoyen la celebración de una nueva ronda de conversaciones directas ruso-ucranianas en Estambul. El 16 de mayo, ambos países mantuvieron las primeras negociaciones de paz directas desde 2022, a comienzos del ataque ruso a gran escala contra Ucrania. Aunque no hubo avances importantes para encontrar una solución diplomática al conflicto, los dos países se comprometieron entonces a un intercambio de prisioneros de una magnitud inédita con un formato de 1.000 liberados por bando, que terminó el fin de semana pasado. Más temprano, el miércoles, el Kremlin descartó la propuesta del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de una cumbre trilateral con sus homólogos Vladimir Putin y Donald Trump. El mandatario ucraniano visitó el miércoles en Berlín al nuevo jefe de gobierno alemán Friedrich Merz, quien prometió que ayudará a Kiev a producir en su territorio misiles sin restricciones de alcance. Ucrania podrá así defenderse plenamente, incluso contra objetivos militares fuera de su propio territorio. Este es el comienzo de una nueva forma de cooperación militar industrial entre ambos países, que tiene un gran potencial. Zelensky llamó a su vez a la OTAN a invitarlo a participar en su próxima cumbre a finales de junio en Países Bajos. Estamos en un mundo donde ya las guerras están absolutamente prohibidas. Antes había lo que llamaban jus ad bellum, los latinos, derecho a la guerra, pero hoy hay un derecho en la guerra que, aunque sea en la guerra la que estalle, tiene que haber derechos humanos y derecho humanitario que debe respetarse. Y es lo que está pasando en estos conflictos internacionales donde hay un desorden internacional y no sabemos hacia dónde va el mundo con las potencias fundamentalmente que manejan hoy el sistema internacional, como son Rusia y China, aliadas en este momento, y por el otro lado Estados Unidos y la Unión Europea. Pero el tercer mundo se organiza, por eso los BRICS, para estar en el escenario mundial y servir también de pacificadores y de diálogos y negociaciones en todos los escenarios donde puedan haber conflictos. Pero es una situación de una diplomacia confusa, una confusa diplomacia que además lleva a lo indescriptible con situaciones de la guerra e incluso difícil de prever qué va a pasar en los próximos meses y años, incluso para el presidente Trump, hacia dónde va la política exterior, como en el caso de China y su actitud con el comercio internacional, pero también sus alianzas, y es el caso del conflicto que puede haber entre China y Taiwán, que además también tenemos otro conflicto en Asia, entre Cachemira, que es un territorio que reclaman India y Pakistán, y por lo tanto hay una situación mundial difícil que nos obliga a hacer un comentario en profundidad antes de la entrevista de siempre sobre el tema internacional. Los ideales que llevaron a crear la Sociedad de las Naciones en 1919, después de la Primera Guerra Mundial, y los ideales de la Segunda Guerra Mundial en 1945 con la creación de las Naciones Unidas, parecen irse borrando después de la caída del mundo comunista, de la unipolaridad, y frente a las nuevas actitudes de los que fueron potencias en el pasado para establecer de nuevo sistemas de gobierno de poder universal. Es el caso desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El mundo parece hundirse cada día más en el caos indescriptible. Se deja de lado el derecho internacional, como Vladimir Putin antes que él. El presidente de Estados Unidos reivindica Groenlandia, el Canal de Panamá y Canadá, mientras que en el Extremo Oriente China espera reconquistar a Taiwán, creando problemas y dificultades como los de Trump también en China, igual que Rusia y Ucrania. Se acabó el multilateralismo y la diplomacia han vuelto a los imperios y ahora la ley es la más fuerte, rige las relaciones internacionales. El que más anuncie, el que más señale, el que más grite, pareciera imponerse en las relaciones internacionales, como lo vimos con Donald Trump y los sistemas económicos comerciales, con las tarifas y los aranceles, y la respuesta que han dado la sociedad mundial, donde temen la voz más que de demócratas que consulten a sus pueblos, personas que se sientan mesiánicas a dirigir el mundo.
Pero el cambio del orden internacional heredado del periodo de posguerra comenzó mucho antes. Ya con las guerras en Ucrania y Gaza han minado definitivamente la hegemonía de los países occidentales frente a un sur global que ha decidido hacerse huir. Junto a los tres gigantes de Estados Unidos, Rusia y China, están surgiendo potencias intermedias como la India y Turquía y Sudáfrica, Emiratos, Arabia Saudita, incluso en América Latina, Brasil, Argentina, México, que hacen que el mundo sea aún más complejo e impredecible. Hay ciberataques, guerras híbridas, surgen nuevos conflictos lejos de los campos de batalla. Afortunadamente en América Latina hay cierta tranquilidad, aunque falta desarrollo económico y social, y hay tendencias autoritarias. Sin embargo, hay elecciones y consultas populares sin golpe de Estado, como en otras partes del mundo, porque desde Taiwán, en el Extremo Oriente, hasta el África, en Burkina Faso, pasando por el Cáucaso y los Balcanes, los focos de tensión se multiplican. Para intentar comprender mejor lo que está sucediendo, tenemos que recurrir a la geografía y a la historia y a las relaciones internacionales y sobre todo estar pendiente de las Naciones Unidas, sus organizaciones internacionales y también los intentos de integración regional. Por eso en América Latina sigue siendo prioritario que así como nos manifestamos todos en China, en la reunión China-América Latina, lo hacemos con el mundo árabe o con África, América Latina y también la Unión Europea, América Latina, tengamos que fortalecer los sistemas de integración a como dé lugar y perfeccionar nuestras democracias para que no sean solo democracias políticas, sino económicas y sociales. Y el paradigma de la Unión Europea sigue siendo fundamental con sus estados sociales y de derecho, donde la justicia y la libertad pueden competir y además compartir criterios de gobiernos con elecciones permanentes, con vigilancia electoral y con aceptación popular. Por eso Europa no ha tenido más guerras entre ellos y las sociedades europeas siguen siendo modelo de convivencia, inclusive el turismo y también las migraciones buscan en Europa las fórmulas de entender en un mundo mejor. De allí la importancia de la Unión Europea y el nuevo rumbo que tome ahora frente a Donald Trump, que los obliga a pensar ya no solamente en la economía y en la política con el euro, sino también en una defensa común europea frente a las amenazas del mundo que viene y a las potencias que están por imponerse.